Yo inicio y les doy el paso. Gracias. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Perú. Presentamos el homenaje a José de San Martín. Desde Argentina tenemos a Sandra Galarza, Liliana Bianco y como presentadora a Marcela Barrientos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Hola Liliana, hola Sandra. Para mí es un orgullo como correntina presentar este homenaje, ya no como argentina, sino como correntina. Y les agradezco a que me hayan ayudado en todo, en armar los Word, en pasar las diapositivas. Así que esperemos que esto salga re lindo y bueno, comienzo yo. Vamos a empezar. Bueno, José Francisco de San Martín y Matorra fue un militar y político argentino y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Es una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericana junto a Simón Bolívar. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una ex misión jesuítica situada a orillas del río Uruguay, en el gobierno de las misiones guaraníes del Virreinato del Río de la Plata, en la actual provincia argentina de Corrientes. Desde pequeño presentó grandes dotes militares y actitud de mando. Sus diversiones favoritas iban con cantos de guerra y voces de mando, y la tendencia a destacarse en la carrera de sus ascendientes. Hay autores que afirman que a la edad de 6 años concurrió a la escuela en Buenos Aires, donde aprendió a leer y escribir. Era el menor de 5 hermanos, María Elena, nacida el 18 de agosto de 1771, Manuel Tadeo, el 28 de octubre de 1772, Juan Fermín, el 5 de febrero de 1774, nacidos en la Real Calera de las Vacas, jurisdicción de la parroquia de las Víboras, y Justo Rufino, en 1776, nacido ya en Yapeyú como su hermano José Francisco. No se te escucha, Lili. Perdón, olvidé desmutearme. María de los Remedios de Escalada nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797, hija de Antonio José de Escalada y Tomasa de la Quintana Ollis. Su familia era rica y prestigiosa y estaba vinculada a la causa patriótica. Contrajo matrimonio con José de San Martín en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1812, cuando tenía 14 años de edad. La influencia de su familia fue fundamental para la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1808, las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica y Fernando VII de España fue hecho prisionero. Poco después estalló la rebelión contra el emperador y contra su hermano José Bonaparte, que había sido proclamado rey de España. Se estableció una junta central de gobierno que actuó primero en Sevilla y luego en Cádiz. San Martín fue ascendido por la Junta al cargo de ayudante primero del Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor. También sirvió más de un año a bordo de la fragata guerrera Dorotea. Distinguido en la Guerra de la Independencia Española por sus acciones contra los franceses, fue ascendido a capitán del Regimiento de Borbón. Su principal actuación fue en la victoria de la Batalla de Bailén, de 19 de julio de 1808, en que tuvo una actuación destacada como ayudante del general marqués de Coupigny, en la acción de Arrodilla, donde al frente de 21 hombres derrotó totalmente a una fuerza mucho mayor. Esta victoria fue la primera derrota importante de las tropas de Napoleón y permitió al ejército de Andalucía recuperar Madrid.
En premio por su actuación, San Martín recibió el grado de teniente coronel el 11 de agosto de 1808. El ejército completo recibió la medalla de oro de los héroes de Bailén. Continuó luchando contra el ejército al mando de Napoleón, aliados en el Rosellón, Portugal, Inglaterra y España. En la batalla de la Albuera, combatió a las órdenes del general inglés William Carr Beresford, el mismo que 2 años antes, durante la primera invasión inglesa, había infructuosamente intentado apoderarse de Buenos Aires y Montevideo. En esas campañas conoció a James Duff, un noble escocés que lo introdujo en las logias secretas que conspiraban para conseguir la independencia de América del Sur. Fue allí que hizo contacto por primera vez con círculos de liberales y revolucionarios que simpatizaban con la lucha de la independencia americana. Participó en 17 acciones de guerra: Plaza de Orán, Port Vendres, Baterías, Colimbré, fragata de guerra Dorotea en un combate con el navío británico El León, Torre Batera, Cruz de Hierro, Mauboles, San Margal, baterías de Villalonga, Buñuelos, Las Alturas, ermitas de San Luc, arrecife de Arjonilla, batalla de Bailén, combate de la villa de Arjonilla y en batalla de Albuera. Su regimiento pasó luego al ejército de Aragón en 1793 y enseguida al de Rosetón, que combatía contra la República Francesa a las órdenes del general Ricardos, uno de los generales españoles más capacitados en tácticas y que resultó ser un verdadero maestro para el joven cadete. Al morir el general Ricardos en 1794, el Murcia y la guarnición a que pertenecía capitularon ante los franceses. En 1797, San Martín recibió su bautismo de fuego en el mar, pues el Murcia, que se hallaba a bordo de la escuadra española que luchaba contra la inglesa en el Mediterráneo, participó en el desastre de Cabo San Vicente. Entre 1800 y 1807, San Martín intervino en las acciones españolas contra Portugal hasta que, por el Tratado de Fontainebleau, Francia y España se reparten a Portugal y sus colonias. Más adelante, ya en Mendoza, Remedios de Escalada fue la fundadora de la Liga Patriótica de Mujeres, con el objetivo de colaborar con el naciente Ejército de los Andes. Para ello, entre otros gestos, donó todas sus joyas. Falleció en Buenos Aires el 3 de agosto de 1823, antes de embarcar rumbo a Europa en 1824. Su marido le hizo construir un sepulcro en el cementerio de la Recoleta, cuyo epitafio reza: aquí descansa Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Su hija, Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, fue la única hija de San Martín. Nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816 y falleció en Brunoy, Francia, el 28 de febrero de 1875. En la década de 1830, San Martín se exilió permanentemente en París, acompañado por su hija. Debido a las convulsiones revolucionarias, la familia decidió trasladarse a un pueblo más retirado, Boulogne-sur-Mer. Allí enfermaron ambos de cólera y fueron atendidos por el médico y diplomático argentino Mariano Severo Balcarce, quien ese mismo año contrajo matrimonio con Mercedes. Tuvo 2 hijas, Josefa Dominga Balcarce y María Mercedes Balcarce. Luego de la muerte de su padre y con el retiro de Balcarce de la diplomacia, la familia se mudó a Brunoy, cerca de París. Mercedes falleció allí a la edad de 58 años. En 1951, su cuerpo, como el de su esposo y su hija mayor, fueron repatriados y yacen en la actualidad en el mausoleo de la Basílica de San Francisco en Mendoza. Bueno, la estadía en Europa. En 1781, cuando José de San Martín tenía 3 años, la familia se trasladó de Yapeyú a Buenos Aires. Luego se mudaron a España, embarcando rumbo a Cádiz el 6 de diciembre de 1783 a bordo de la fragata Santa Balbina, pues su padre había sido destinado a Málaga. Aunque otras fuentes biográficas fechan este viaje cuando San Martín tenía 8 años de edad en el año 1786.
José comenzó sus estudios en el Real Seminario de los Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Allí aprendió castellano, latín, francés, alemán, braille, dibujo, dibujo, poética, esgrima, retórica, matemática, historia y geografía. Los demás hermanos varones también siguieron la carrera militar, pero solo José volvería a América. Su carrera militar. El 21 de julio de 1789, a los 11 años, San Martín comenzó su carrera militar en clase cadete en el regimiento Murcia, mientras estallaba la Revolución Francesa. Luchó en la campaña del norte de África, combatiendo a los moros en Melilla y Orán. El 19 de junio de 1793 fue ascendido a subteniente segundo por sus acciones en los Pirineos frente a los franceses. En agosto de ese año, su regimiento, que había participado en las batallas navales contra la flota inglesa en el mar Mediterráneo, se rindió. El 28 de julio de 1794 alcanza el grado de subteniente primero, teniente segundo el 8 de mayo de 1795 y ayudante segundo el 26 de diciembre de 1802. Este mismo año fue gravemente herido tras ser asaltado por ladrones mientras transportaba la paga de un batallón, por lo que fue sancionado por este incidente. El 2 de noviembre de 1804 alcanzó el grado de capitán. Durante el periodo siguiente luchó con el grado de capitán segundo de infantería ligera en diferentes acciones, en la Guerra de las Naranjas contra Portugal en 1802 y en Gibraltar y Cádiz contra los británicos en 1804. Su paso por Londres. El 25 de mayo de 1810 tuvo lugar en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que culminó con la destitución del virrey a cargo del Virreinato del Río de la Plata y el nombramiento de la primera junta. El proceso independentista abrió nuevas oportunidades militares a los suboficiales sudamericanos como José de San Martín y obligó a un replanteo sobre la debida lealtad, ya que su patria de origen ya no formaba parte del Reino de España en que habían nacido. El 6 de septiembre de 1811, San Martín renunció a su carrera militar en España y solicitó a su jefe un pasaporte para viajar a Londres. Este se lo concedió junto con cartas de recomendación, entre ellas una para Lord Macduff, y partió el 14 de septiembre de ese año para vivir en el número 23 de la calle Park Road, en el distrito de Westminster. Allí se encontró con Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Andrés Bello y Tomás Guido, entre otros. Según algunos historiadores, aquellos formaban parte de la Gran Reunión Americana, sociedad de presuntas filiaciones masónicas, fundada por Francisco de Miranda, quien junto a Simón Bolívar ya luchaba en América por la independencia de Venezuela. Es posible que, ya dentro de la hermandad, se haya relacionado con políticos británicos que le hicieron conocer el Plan de Maryland, una estrategia para que América se liberara de España. Retorno a Buenos Aires y reconocimiento de su grado de teniente coronel por el primer triunvirato. El 12 de enero de 1812, José de San Martín, junto con otros militares, embarcó desde Londres en la fragata británica George Canning, que ancló en el puerto de Buenos Aires el 9 de marzo de ese año. El grupo de oficiales se presentó ante los miembros del primer triunvirato, quienes accedieron a su pedido de servir al gobierno, la creación del regimiento de granaderos a caballo. El 16 de marzo, el primer triunvirato aceptó la propuesta de San Martín de crear un cuerpo de caballería que llamó Regimiento Granaderos a Caballo, para custodiar las costas del río Paraná. Durante el año 1812 se ocupó de instruir a la tropa en las modernas técnicas de combate que conocía por su extensa actuación en Europa contra los ejércitos de Napoleón. Fundación de la Logia Lautaro. Junto con el también recién retornado Carlos María de Alvear, fundó a mediados de 1812
una filial de la Logia de los Caballeros Racionales, que rebautizó con el nombre de Logia Lautaro. El nombre fue tomado del lonco mapuche, Lautaro, quien en el siglo XVI se había sublevado contra los españoles. La sociedad estaba formada como las logias masónicas de Cádiz y de Londres, similar a la que en Venezuela tenía como miembros a Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Andrés Bello. Su objetivo era trabajar con sistema y plan en la independencia de la América y su felicidad. Sus miembros principales, además de San Martín y Alvear, eran José Matías Zapiola, Bernardo de Monteagudo y Juan Martín de Pueyrredón. Revolución del 8 de octubre de 1812. A principios de octubre de 1812 llegó a Buenos Aires la noticia de la victoria patriota del Ejército del Norte en la batalla de Tucumán, comandada por el general Manuel Belgrano. Aprovechando la situación, el 8 de octubre, San Martín y Alvear se dirigieron un levantamiento cívico-militar preparado por la Logia Lautaro, reconocido como la Revolución del 8 de octubre de 1812. El golpe tuvo como objeto el derrocamiento del gobierno del primer triunvirato, al que juzgaban como poco decidido por la independencia. Bajo la presión de los cuerpos armados y del pueblo, se nombró un segundo triunvirato constituido por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Se exigió además llamar a una asamblea general de delegados de todas las provincias, con el fin de declarar la independencia y dictar una constitución. El 7 de diciembre de 1812, el segundo triunvirato ascendió a San Martín al grado de coronel y lo designó comandante de granaderos a caballo en base de los 3 escuadrones existentes. Combate de San Lorenzo. La primera acción militar de San Martín y su recién creado regimiento de granaderos a caballo estuvo dirigida a detener las incursiones con que los realistas de Montevideo asolaban las costas del río Paraná, principal afluente del río de la Plata, y vía de comunicación estratégica para la región. El coronel San Martín se instaló con sus tropas en el convento de San Carlos, costa de San Lorenzo, en el sur de la actual provincia de Santa Fe. El 3 de febrero de 1813, y ante el desembarco de 300 realistas, se libró el combate de San Lorenzo, casi frente al convento a orillas del río. Dado que existían aún sospechas acerca de la fidelidad a la causa independentista por parte del recién llegado San Martín, él decidió avanzar al frente de la reducida tropa de granaderos a caballo. Como consecuencia, su caballo fue mortalmente herido y San Martín aprisionado bajo su cabalgadura. Estuvo a punto de ser ultimado por un realista. Le salvó la vida al soldado correntino Juan Bautista Cabral, que antepuso su cuerpo a 2 bayonetazos. San Martín lo ascendió post-mortem, por lo que se lo conoce como el Sargento Cabral. Este combate, que por la cantidad de combatientes de ambos bandos podría parecer secundario, permitió alejar para siempre a las flotas realistas que merodeaban el río Paraná saqueando las poblaciones. Jefe del Ejército del Norte. Como consecuencia de las derrotas que Manuel Belgrano, general en jefe del Ejército del Norte, sufrió ante los realistas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y debido al triunfo en el combate de San Lorenzo, el segundo triunvirato reemplazó a Belgrano por San Martín como comandante del Ejército del Norte. Su encuentro con el jefe saliente, al que no conocía personalmente, ha sido llamado Abrazo de Yatasto, ya que la tradición lo ha fijado en la posta de Yatasto en la provincia de Salta. La investigación del historiador Arturo Venencia sostiene en cambio que dicho encuentro fue el 17 de enero de 1814 a la salida de la posta de Algarrobos en las cercanías del río Juramento y a 14 leguas de Yatasto. Como comandante del Ejército Auxiliar del Perú, debió reorganizar un ejército deshecho por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Para concretar dicho fin, retrocedió hasta San Miguel de Tucumán, donde acantonó el ejército en una fortaleza en construcción conocida como la Ciudadela.
y se dedicó a reforzarlo y adiestrarlo concienzudamente. El Plan Continental. Al poco tiempo de encontrarse en Tucumán, San Martín llegó a la conclusión de que era imposible llegar por el camino del Alto Perú hasta Lima, capital del Virreinato de Perú, y centro del poderío realista en América del Sur, desde donde se enviaban expediciones a reconquistar los territorios perdidos ante los independentistas. Cada vez que un ejército realista descendía del altiplano hacia los valles de la provincia de Salta, era derrotado, y cada vez que un ejército patriota ingresaba en el Alto Perú, era también aniquilado. La idea de concebir una estrategia superadora a la ruta altoperuana ya había sido advertida por algunos jefes militares que integraron las campañas al Alto Perú, tales como Eustaquio Díaz Vélez, Tomás Guido y Enrique Paillardel. San Martín, hábil estratega militar, rápidamente tomó para sí esta idea y pergenió su Plan Continental. Fue entonces que el general concibió su propósito de cruzar la cordillera de los Andes y atacar la ciudad de Lima desde el Océano Pacífico. Para mantener segura la frontera del norte, pensaba San Martín, bastaban las tropas irregulares salteñas al mando del coronel Martín Miguel de Güemes, a quien encargó la defensa de la frontera norte y comenzó a preparar su futura estrategia militar. Dejó brevemente el mando del ejército del norte al general Francisco Fernández de la Cruz y se retiró a Saldán, provincia de Córdoba, para reponerse de una úlcera estomacal. Allí mantuvo conversaciones con su amigo Tomás Guido, en la que lo convenció de la necesidad de independizar la región desde Chile. Gobernador de Cuyo. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, nombró a San Martín gobernador de la Intendencia de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza. Para entonces, su plan ya estaba terminado y aprobado, y a partir de ese momento, San Martín comenzó los preparativos para la campaña al Perú. Posicionamiento en la política chilena. Al poco tiempo de asumir, llegó allí el coronel Juan Gregorio de las Heras, que había comandado fuerzas argentinas en Chile y que se había retirado por las desinteligencias de los patriotas chilenos. Lo envió de regreso para intentar ayudarlos contra la ofensiva realista, pero este llegó poco después del desastre de Rancagua, en el que se perdió la independencia chilena. Solo alcanzó a proteger el cruce hacia Mendoza de miles de refugiados chilenos. Los chilenos venían divididos en dos bandos irreconciliables: los conservadores, bajo el mando de Bernardo Higgins, y los liberales, bajo el de José Miguel Carrera. San Martín decidió que debía tomar partido rápidamente y se decidió por O'Higgins. Luego de un intento de desconocer la autoridad del gobernador de Cuyo, el general Carrera fue arrestado, despojado de su mando y luego expulsado de Mendoza. El plan de San Martín había sido pensado para ser llevado a cabo desde un Chile patriota. Con la caída de este país en manos enemigas, el plan parecía destinado a ser desechado, pero San Martín tomó la decisión de seguir adelante, solo que primero tendría que liberar Chile. Creación del Ejército de los Andes. A pesar de la oposición del nuevo director supremo, Carlos María de Alvear, a quien San Martín había conocido en Cádiz y que lo había acompañado hasta entonces, se dedicó a organizar el Ejército de los Andes. Reunió en un solo ejército a los refugiados chilenos, a las milicias locales de Cuyo, gran cantidad de voluntarios de su provincia y varios oficiales del Ejército del Norte. También pidió y obtuvo que los batallones del Regimiento de Granaderos a Caballo, desperdigados entre varios destinos, le fueran enviados a Cuyo. Como Alvear intentó someterlo a su autoridad, le presentó su renuncia al cargo de gobernador. Alvear envió a reemplazarlo al coronel Gregorio Perdriel, pero los mendocinos lo rechazaron airadamente. De este modo, San Martín fue confirmado como gobernador por elección popular. Poco después del nombramiento como nuevo director supremo del general Juan Martín de Pueyrredón, se reunió con él en Córdoba, donde discutieron largamente su plan de campaña sobre Chile y Perú. El 20 de mayo de 1816
Tomás Guido presentó una memoria oficial en la que se expuso detalladamente el plan, que fue aprobado y mandado a ejecutar por el director Pueyrredón. Al mismo tiempo, San Martín presionó a los diputados cuyanos, al Congreso de Tucumán, para declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, objetivo conseguido el 9 de julio de 1816. Para financiar su campaña, además de los cuantiosos aportes de Pueyrredón, obligó a pagar contribuciones obligatorias a todos los comerciantes y hacendados. A cambio se les extendía un vale que cobrarían cuando las circunstancias lo permitieran. En cambio, tuvo muy pocos miramientos para confiscar los bienes de todos los españoles que no se destacaran en la ayuda a la causa de la independencia. Formó un gran campamento militar en el Plumerillo, unos 7 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mendoza. Allí formó a sus soldados y oficiales, fabricó armas, sables, fusiles, cañones, municiones y pólvora, y uniformes. Tuvo que ocuparse de engordar mulas y caballos, y fabricar y colocarles herradura. El jefe de sus talleres, Fray Luis Beltrán, inventó un sistema de poleas para pasar los precipicios con los cañones y otro de puentes colgantes, ambos transportables. La sanidad del ejército estaba en manos del cirujano inglés James Parisien. El coronel José Antonio Álvarez Condarco se encargó de realizar los planos de los distintos cruces de la cordillera de los Andes. Antes de iniciar la marcha, reunió a los caciques mapuches y les pidió permiso para invadir Chile a través de sus tierras. Alguno de estos caciques le hizo llegar esa noticia al capitán general de Chile, Casimiro Marcó del Pon, por lo que éste creyó que el grueso del ataque sería por el sur, lo que lo llevó a dividir sus fuerzas. El ejército de Chile le reconoció el grado de capitán general. Contrariamente a lo pretendido por el director supremo Pueyrredón y sus partidarios, entró en correspondencia con el caudillo José Gervasio Artigas y se negó a distraer su esfuerzo bélico de las campañas emancipadoras en Chile y en Perú para enfrentar a los federales en el litoral del Río de la Plata. Por este motivo, los directoriales unitarios, en particular Bernardino Rivadavia, llegaron a acusarlo de traidor. En una carta fechada en agosto de 1816, San Martín se refirió a las Islas Malvinas. En el texto, San Martín le pedía al gobernador de San Juan que liberara a prisioneros que se encontraban en Carmen de Patagones y Malvinas para que se sumaran al ejército de los Andes. La expedición libertadora a Chile, el cruce de los Andes. El 12 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes en dirección a Chile. El ejército de los Andes fue uno de los dos grandes cuerpos militares que las Provincias Unidas del Río de la Plata desplegó en la Guerra de Independencia Hispanoamericana. Contó inicialmente con 3 brigadieres, 28 jefes, 207 oficiales, 3.778 soldados, incluyendo aparte de los oficiales y soldados chilenos que emigraron a Mendoza después de la batalla de Rancagua. Escritores chilenos como Osvaldo Silva y Agustín Toro Dávila se refieren a un aporte mayor de patriotas chilenos, aunque ninguno detalla la fuente documental utilizada en la aseveración. Osvaldo Silva, en su libro Atlas de la Historia de Chile de 2005, afirma que había 1.200 chilenos en el ejército de los Andes reunidos en Mendoza. 1.200 milicianos montados para conducción de víveres y artillería, 120 barreteros de minas para facilitar el tránsito de los pasos, 25 vaqueanos, 47 miembros de sanidad para el hospital de campaña, 16 piezas de artillería, 10 cañones de 6 pulgadas, 2 obuses de 4,5 pulgadas y 4 piezas de montaña de 4 pulgadas. 15 empleados civiles, 1.600 caballos extra para caballería y artillería, 9.281 mulas, 7.359 de silla y 1.922 de carga. Con el objetivo de dividir a las tropas enemigas, San Martín ordenó primero el avance de parte de las tropas por los pasos de Comecaballos, Guana, Portillo y Planchón. Estos no eran los pasos elegidos para las columnas principales, sino que los dos primeros se hallaban al norte,
y los últimos al sur, de los realmente seleccionados, que eran los que ya habían sido analizados por José Antonio Álvarez Condarco, o sea, los pasos de Uspallata y los Patos. Era un avance en varios sectores en un frente de más de 2.000 kilómetros a través de una gigantesca cordillera. Con esto se pretendía distraer a las fuerzas realistas de Chile, que no sabían en definitiva por dónde arribarían. Los obligaba a dividir sus fuerzas y provocar movimientos favorables a la revolución en zonas alejadas de la capital, Santiago de Chile. Entre ellas la dirigida por Ramón Freire hacia Chillán, que llegó unos días antes que las demás y convenció al gobernador realista que el ataque principal sería por el sur. A partir del 17 de enero de 1817, el ejército de los Andes inició el avance de sus columnas principales por los pasos de los Patos y Uspallatas. Las dos columnas principales estaban formadas por 3.500 soldados, 100 vaqueanos, 1.000 caballos, 10.000 mulas, de las que llegaron solo 4.000, 30 cañones, casi 1 millón de cartuchos de fusil, varias toneladas de pólvora y alimento para todos los hombres y animales para un mes de marcha. El grueso del ejército al mando del propio jefe de la expedición, el general San Martín, tomó la ruta llamada corrientemente Paso de los Patos. El cuerpo estaba formado por la vanguardia al mando del brigadier mayor Estanislao Soler, el centro al mando del brigadier Bernardo Higgins, la escolta de granaderos al mando del teniente coronel Mariano Necochea y la retaguardia al mando del teniente coronel Pedro Regalado de la Plaza, que conducía la maestranza del ejército. Había varios días de diferencia entre la vanguardia y la retaguardia. San Martín fue de los últimos en partir porque precisamente controló lo más importante, la salida en orden del ejército. O'Higgins, quien iba al centro, le escribía casi cotidianamente a San Martín, que venía 1 o 2 días más atrás, y le informaba sobre su marcha y la de Soler. Las cartas de O'Higgins son uno de los documentos más precisos para conocer las alternativas de la marcha del ejército a través de las montañas sanjuaninas. El cuerpo abrió la marcha desde el Plumerillo el 19 de enero de 1817. Tomó por el Jahuel, Chalhuaraz, Río de los Patos, salvó el alto cordón del Espinacito por el paso homónimo, situado a 5.000 metros de altura. El 2 de febrero inició el paso de la cadena limítrofe por el paso de las Yaretas. Esta columna tropezó con las mayores dificultades, pues fue preciso escalar 4 cordilleras. Soler, que iba adelante, logró las victorias de Achupallas el 4 de febrero de 1817 y Las Coimas el 7 de febrero de 1817. Al día siguiente ingresaron en San Felipe. Columna de las Heras, 18 de enero de 1817. El avance por el paso de Uspallata y el valle del río Mendoza se inició el 18 de enero de 1817, conduciendo todo el parque y la artillería, cuyo transporte era imposible por el más escabroso paso de los Patos. A cargo de las tropas de 800 hombres se hallaba el brigadier Juan Gregorio de las Heras, siendo su segundo comandante el mayor Enrique Martínez. Entre los hombres que lo acompañaban se encontraba Fray Luis Beltrán. Tras vencer en los combates de Picheuta, combate de Potrerillos y Guardia Vieja, pudieron ingresar en Santa Rosa de los Andes el 8 de febrero. En la misma fecha se produjo la reunión con la división principal que el día anterior había salido victoriosa en la acción de Las Coimas. Ambas columnas debían reunirse en el Valle de la Concagua, mientras que efectivos menores dispersaban las fuerzas enemigas, induciéndolas a engaño respecto al avance de la agrupación principal. La independencia de Chile. Las fuerzas de las Heras y O'Higgins y Soler se reunieron el 8 de febrero en el campamento de Curimón. Ante las noticias del avance del jefe realista, coronel Rafael Maroto, hacia las casas de Chacabuco, San Martín ordenó el avance. El 12 de febrero se libró la batalla de Chacabuco, en la que el ejército de los Andes obtuvo la victoria sobre los realistas, que plañieron 500 muertos y 600 prisioneros, mientras que los patriotas tuvieron solo 12 bajas.
El gobernador Casimiro Marcó del Pont huyó hacia el sur, pero fue capturado por el capitán José Félix Aldao, de larga trayectoria posterior. El 18 de febrero se convocó a un cabildo abierto que propuso a San Martín como director supremo de la naciente república, pero este rechazó el ofrecimiento para evitar sospechas sobre un posible avasallamiento de la provincia unida del Río de la Plata sobre la autonomía de Chile. 2 días después, el cabildo nombró a O'Higgins como director supremo, designación que San Martín avaló. Días después, San Martín ordenó a las Heras que persiguiera a los realistas hasta Concepción, pero este no pudo impedir que se atrincheraran en Talcahuano. O'Higgins intentó capturar esa fortaleza, pero fue completamente vencido. Aprovechó esa posición el virrey del Perú y envió refuerzos para los realistas, al mando del ex gobernador Mariano Osorio. Mientras tanto, San Martín viajó a Buenos Aires a pedir más colaboración a Pueyrredón, que debería también formar una escuadra. A su regreso, ordenó a sus hombres replegarse hacia el norte y reunió unos 8.000 hombres en las afueras de Talca. Allí se produjo el 19 de marzo de 1818 la sorpresa de Cancha Rayada, en que el ejército unido, bajo las órdenes de San Martín, fue derrotado cuando realizaba una maniobra nocturna para evitar un inminente ataque. En la oscuridad se generó una gran confusión y los españoles perdieron 300 hombres, pero quedaron dueños del campo y capturaron el parque, fusiles y cañones, levantando mucho la moral de sus tropas. Los patriotas tuvieron 120 bajas, pero la división a cargo de las Heras emprendió una retirada ordenada, sustrayéndose a la lucha, con lo que pudo iniciar la reorganización de los restos del Ejército Unido. La desmoralización hizo efecto en Santiago y muchos patriotas le escribieron a Osorio pidiendo clemencia, mientras otros huían a las Provincias Unidas. Pero San Martín no se dio por vencido y en 15 días puso nuevamente a su ejército en condiciones de luchar nuevamente y esperó a Osorio en los llanos del río Mayo. El 5 de abril se produjo la batalla de Maipú, en que fuerzas patriotas obtuvieron una completa victoria. El adversario dejó en el campo de batalla 2.000 cadáveres, cerca de 2.500 prisioneros, todo su armamento y material de guerra. El brigadiero Higgins, herido en Cancha Rayada, no participó de la batalla, pero se hizo presente una vez finalizada la lucha, montado en su caballo para abrazar a San Martín y llamarlo Salvador de Chile. El escueto parte de la victoria dice: acabamos de ganar completamente la acción, nuestra caballería los persigue hasta concluirlos, la patria es libre, abril de 1818, San Martín. Con la batalla de Maipú se obtuvo definitivamente la victoria sobre las tropas realistas, lo que aseguró la independencia de Chile. El gobierno de Chile lo premió con una vajilla de plata y 6.000 pesos, pero San Martín rechazó ambos regalos diciendo: no estamos en tiempos para tantos lujos. Sin embargo, San Martín obtuvo opositores locales como los hermanos Carreras, líderes de un sector opositor a O'Higgins, que diferían de San Martín y O'Higgins. También Juan José y Luis Carrera fueron arrestados en Mendoza y José Miguel huyó a la Banda Oriental. Poco antes de conocerse el resultado de la batalla de Maipú, Juan José y Luis Carrera fueron fusilados en Mendoza por orden del gobernador Toribio de Luzuriaga a instancias de Bernardo de Monteagudo, que poco después volvió a Chile. Preparativos para una nueva campaña. Luego de la emancipación chilena, San Martín se trasladó a Buenos Aires para obtener del gobierno un empréstito que permitiera costear los gastos de la expedición libertadora del Perú. Pueyrredón le prometió 500.000 pesos, pero luego hubo dificultades para cumplir con la promesa debido a las luchas internas entre Buenos Aires y los caudillos federales. Entonces San Martín renunció a la jefatura del ejército. Ante este hecho, el directorio envió a San Martín 200.000 pesos. El Estado chileno contribuyó con su escuadra al mando de Tomás Cochrane. El gobierno de Chile determinó que San Martín fuera el comandante en jefe de la expedición, que navegaría bajo la bandera chilena. Finalmente, San Martín fue designado general en jefe y general del
ejército de Chile, y le fue conferido ad honorem el grado de capitán general 2 días después. Cuando se disponía a reanudar la campaña al Perú, recibió la orden del directorio de marchar hacia el litoral argentino con su ejército para combatir a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. San Martín se negó de plano y ante la insistencia respondió con el silencio. En febrero de 1820, la victoria del Partido Federal provocó la caída del directorio de las Provincias Unidas, por lo que el país quedó sin gobierno central. Esta situación dejó sin respaldo legal su autoridad, por lo que renunció frente a los oficiales argentinos, pero estos, dirigidos por el coronel Enrique Martínez, rechazaron su renuncia. Finalmente, el 20 de agosto de 1820, San Martín partió junto a la expedición desde Valparaíso hacia el Perú. La expedición estaba constituida por alrededor de 4.500 hombres pertenecientes al Ejército Libertador de los Andes y al Ejército de Chile, de los cuales 1.600 eran marinos. Se embarcaron en 8 navíos de guerra y 16 transportes. No se puede especificar a ciencia cierta cuántos soldados argentinos y cuántos chilenos conformaban la expedición y qué número prevaleció, pero la mayor parte de los oficiales eran argentinos y los jefes navales de orígenes varios. Algunos eran británicos, como Cochrane, y otros sudamericanos. Entre ellos se contaba Manuel Blanco Encalada, un rioplatense que se nació en el Iso chileno. Independencia y protectorado del Perú. El 8 de septiembre de 1820, el ejército al mando de José de San Martín desembarcó en la playa de Paracas, cerca del puerto de Pisco, haciendo retroceder al ejército realista que se replegó a la zona de la sierra. El virrey Pezuela tenía bajo su mando a unos 20.000 soldados distribuidos por todo el virreinato, de los cuales la mayor parte defendía Lima. Tratando de ganar tiempo para reunir a todos los soldados, planteó una salida diplomática al conflicto, reuniéndose los delegados de ambas partes en Miraflores, sur de Lima, que finalmente no llegaron a ningún acuerdo aceptable para San Martín. Este envió una división al mando del general Juan Antonio Álvarez de Arenales por la ruta de la sierra para perseguir a las divisiones realistas ubicadas en esa zona y propiciar la insurrección de las poblaciones a lo largo de su trayecto. San Martín se reembarcó en la escuadra y en los primeros días de noviembre desembarcó en la localidad de Huacho, donde fortificó su posición e inició su estrategia para sitiar definitivamente Lima. El 29 de enero de 1821 se sublevaron altos oficiales realistas contra el virrey Pezuela, quien renunció a su cargo y fue sustituido por el general José de la Serna, que sería confirmado más tarde como virrey del Perú por la corona. El nuevo virrey propuso a San Martín nuevas negociaciones diplomáticas que finalmente fracasaron debido a que la propuesta definitiva del general era la independencia del Perú. El sitio de Lima se prolongó por algunos meses. En el mes de marzo arribó al Perú el capitán Manuel Abreu, enviado por el rey de España como emisario pacificador, sin ninguna consecuencia favorable para los independentistas. San Martín decidió iniciar una nueva estrategia y envió 2 ejércitos, uno al mando del general Guillermo Miller para desembarcar en las costas del sur y otro al mando del general Arenales hacia la sierra. San Martín dejó Huacho y desembarcó en Ancón, estrellando el cerco a Lima. En simultáneo inició nuevas negociaciones de paz que se realizaron entre mayo y junio en la hacienda de Punchauca, cerca de Lima. Los delegados de San Martín fueron Tomás Guido, Juan García del Río y José Ignacio de la Rosa por parte del virrey. La Serna fueron Manuel Abreu, Manuel del Llano y José María Galdeano. Las negociaciones de nuevo fracasaron. Pocos días después se pasó a su fila uno de los más destacados regimientos de las fuerzas del virrey, el regimiento realista Numancia, compuesto de venezolanos y neogranadinos que habían sido formados en Venezuela en 1813 y enviada al Perú 3 años más tarde por Pablo Morillo. Esta deserción en masa desmoralizó al resto de las fuerzas realistas, lo que obligó a De la Serna a abandonar la ciudad el 5 de julio e internarse en la sierra. Esto abrió las puertas de Lima a San Martín.
Gobierno en Perú. San Martín ocupó Lima y reunió un cabildo abierto el 15 de julio de 1821. El 28, ante una multitud en la Plaza de Armas de Lima, declaró la independencia del Perú y fue nombrado protector del Perú con autoridad civil y militar. Formó su ministerio con los ministros Hipólito Unanue, de Hacienda, Juan García del Río, de Relaciones Exteriores, y Bernardo de Monteagudo, de Guerra y Marina. En octubre dictó un estatuto provisorio de gobierno en el cual se establecía la división territorial, la libertad de vientres y la libertad de los indígenas de los tributos específicos. En lo jurídico, el reglamento establecía: todas las leyes, ordenanzas y reglamentos quedan en su fuerza y vigor, mientras no sean derogadas o abrogadas por autoridad competente. Ese año fundó la Biblioteca Nacional del Perú, a la que donó su colección de libros, y creó la Orden del Sol, hoy llamada Orden El Sol del Perú. Fundó la Sociedad Patriótica, formada por 40 ciudadanos peruanos, a quienes consideró los más ilustrados entre los decididos por la causa independentista. Esta se enfrascó en discusiones sobre la forma más conveniente de gobernar entre la monarquía constitucional que apoyaba San Martín y defendían los ministros Unanue y Monteagudo, y la república que defendían Manuel Pérez de Tudela y Mariano José de Arce. En apoyo a sus ideas monárquicas envió a García del Río y Diego Paroaicián a ir a Europa a conseguir un príncipe de la Casa de Sajonia, Coburgo-Gotha, para que reinara en el Perú. También debieron contratar un empréstito para continuar las campañas militares. Estableció la libertad de comercio y la libertad de imprenta, pero no permitió otro culto religioso que el católico. Expulsó a miles de españoles contrarios a la independencia y confiscó sus bienes. Desde Ancón y luego desde Lima, San Martín envió una serie de campañas para incorporar al protectorado al resto del Perú, pero algunos triunfos parciales no pudieron evitar que el virrey se hiciera fuerte en la sierra y fijara su capital en Cusco. El protector no tenía fuerzas para enfrentarlo, con probabilidades ciertas de triunfar. Durante su protectorado recibió una carta del general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, para la campaña en el territorio de la presidencia de Quito, actual Ecuador, en el que reclamaba la incorporación a la misma del batallón Numancia. A poco de desembarcar San Martín en territorio peruano, se había pasado a sus filas. San Martín se negó a perder la excelente unidad y en su lugar envió una división auxiliar al mando de Andrés de Santa Cruz, en su mayoría compuesta por tropas inexpertas que participaron en las batallas de Riobamba y Pichincha. Entre el 26 y el 27 de julio de 1822 se realizó la entrevista de Guayaquil, donde se reunió con Bolívar. El tema más importante fue la liberación del Perú, principal baluarte realista en Sudamérica. Tras una conversación privada cuyo contenido solo se puede conjeturar, se dio a Bolívar la iniciativa y conclusión de la campaña libertadora. Poco después decidió retirarse de todos los cargos y volver a su país. Su gobierno duró desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822. Regresó a Argentina con solo 120 onzas de oro, el estandarte de Francisco Pizarro bordado por Juana la Loca y la campanilla con que la Inquisición de Lima convocaba a los tribunales. El cirujano argentino René Favaloro interpretó el estandarte como un símbolo de la dominación y esclavitud sufrida por el imperio de los incas, definitoria en cuanto a las convicciones del libertador. Tras regresar a Mendoza en enero de 1823, pidió autorización para regresar a Buenos Aires y reencontrarse con su esposa, que estaba muy enferma. Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno del gobernador Martín Rodríguez, se lo negó, argumentando que no sería seguro para San Martín volver a la ciudad. Su apoyo a los caudillos del interior y la desobediencia a una orden que había recibido del gobierno de reprimir a los federales le valió que los unitarios quisieran someterlo a juicio. Al empeorar la salud de su esposa, decidió viajar a Buenos Aires. Al llegar, su mujer ya había fallecido el 3 de agosto de 1823. Al llegar a Buenos Aires, se lo acusó de haberse convertido en conspirador y, desalentado por las luchas internas entre unitarios y federales, decidió marcharse del país con su hija, quien había estado al cuidado de su abuela. El 10 de febrero de 1824 partió hacia el puesto de El Havre, en Francia.
Tenía 45 años y era generalísimo del Perú, capitán general de la República de Chile y general de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de un breve periodo en Escocia, se instalaron en Bruselas y poco después en París. Su mayor preocupación era la educación de su hija. En 1825 redactó las máximas para Merceditas, donde sintetizaba sus ideales educativos. Ofreció sus servicios a las autoridades argentinas con motivo de la guerra con Brasil, solo después de la renuncia de Rivadavia a la presidencia, pero la guerra ya casi había terminado. En marzo de 1829 intentó regresar nuevamente a Buenos Aires al saber que había vuelto a estallar la guerra civil. Permaneció a bordo de incógnito, aunque fue descubierto. Su antiguo subordinado, el general Juan Lavalle, había derrocado y fusilado al gobernador Manuel Dorrego, pero ante la imposibilidad de vencer en la contienda, ofreció a San Martín la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero este juzgó que la situación a que había llevado el enfrentamiento solamente se resolvería por la destrucción de uno de los dos partidos. Respondió a Lavalle que el general San Martín jamás desenvainará sus manos. Se trasladó a Montevideo, donde permaneció 3 meses para al final volver a Europa. Durante los años que duró su exilio, San Martín mantuvo contacto con sus amigos en Buenos Aires, tratando de interiorizarse de lo que sucedía. En 1831 se radicó en Francia, en una finca de campo cercana a París. Por esos años tuvo lugar su encuentro con su antiguo compañero de armas en el ejército español, Alejandro Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, quien, convertido en un exitoso banquero, lo designó tutor de sus hijos, con una buena paga. 3 años más tarde, gracias al dinero ahorrado con este trabajo y a la venta de las fincas con que lo habían premiado el gobierno de Mendoza y el de Perú, se mudó a una casa que compró en la villa de Granbourg, actualmente parte de la ciudad de Évry, departamento de Essonne, a corta distancia de París. Recibió la visita de personajes americanos, en general jóvenes románticos y liberales, exiliados de su país, como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, que viajó a Europa por encargo del gobierno de Chile y se encontró con San Martín en varias oportunidades. Hasta sus últimos años mantuvo correspondencia con su gran amigo Tomás Guido, quien lo mantenía informado sobre la situación en América. Testamento y muerte. José de San Martín fechó su testamento hológrafo en París el 23 de enero de 1844, en el que deja como única heredera a su hija. Entre sus cláusulas establecía que Mercedes otorgue a su tía María Elena una pensión hasta su fallecimiento, que a la muerte de María Elena le otorgue una pensión a la hija de esta, Petronila, que su sable corvo favorito, el de las batallas de Chacabuco y Paimpú, fuera entregado al gobernador porteño Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino ha tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Prohibió la realización de funerales y de acompañamientos hasta el cementerio, pero sí desearía que mi corazón fuese sepultado en Buenos Aires. Declaraba con su primer título, el de generalísimo del Ejército de Perú. En marzo de 1848, al estallar la revolución en París, se trasladó a una habitación alquilada en la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer. Allí falleció a la edad de 72 años, a las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1850, en compañía de su hija, de su yerno y sus nietas. Sus restos. Su cuerpo fue colocado en una capilla de la cripta de la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Boulogne-sur-Mer y trasladado en 1861 a la bóveda de la familia González Balcarce, ubicada en el cementerio de Brunoy. Luego hubo varios intentos de repatriarlos, de los que se ocupó a su hija, quien como esposa del embajador de Francia prefería que permaneciera cerca de su residencia. A la muerte de Mercedes, en febrero de 1875, se activaron las gestiones y durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se creó la comisión encargada de la repatriación de los restos del Libertador. La repatriación de los restos de José de San Martín se produjo el 28 de mayo de 1880, cuando fueron conducidos a Buenos Aires en el vapor Transporte Villarino en su viaje inaugural. Arribó en una masiva celebración, pero en vísperas del estallido de la Revolución de 1880.
Una leyenda urbana sostiene que la Iglesia Católica se habría opuesto a que se depositaran sus restos en la Catedral de Buenos Aires, dada su condición de masón, que acarreaba de suyo la excomunión. Según esta leyenda, solo tras largas negociaciones se habría alcanzado un acuerdo, en virtud del cual el féretro descansaría en una de las naves laterales de la catedral e inclinado con su cabeza hacia abajo. Esta leyenda ha sido refutada por los investigadores como Enrique Mario Mayocchi, del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien comentó: fue la Municipalidad de Buenos Aires la que gestionó la cesión de parte del recinto catedralicio y la autorización debida fue dada por la autoridad eclesiástica por entender, como antes se dijo, que sería una gloria tener y custodiar los restos del Libertador. Cuanta otra cosa se diga no pasa de especulación infundada o añagaza malintencionada. En el mausoleo se encuentra escrito: triunfó en San Lorenzo, afirmó la independencia argentina, pasó los Andes, llevó su bandera emancipadora a Chile, al Perú y al Ecuador. Las máximas para mi hija. José de San Martín escribió una lista de consejos para su hija Merceditas. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Imperar el amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Yo quiero terminar con dos cositas. Las palabras que dijo Bartolomé Mitre sobre él. Se ha dicho que San Martín no fue un hombre, sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya. Así en la dirección de los acontecimientos como en el desarrollo lógico de las consecuencias. Dar expansión a la revolución de su patria que entrañaba los destinos de la América, salvándola y americanizándola, y ser a la vez el brazo y la cabeza de la hegemonía argentina en el periodo de su emancipación, combinar estratégica y tácticamente en los más vastos teatros de operaciones del orbe, el movimiento alternativo simultáneo y las evoluciones combinadas de ejército o naciones, marcando cada evolución con un triunfo matemático y la creación de una nueva república, obtener resultados fecundos con la menor suma de elementos posible y sin ningún desperdicio de fuerza, y por último lugar, llegar a la posteridad el ejemplo de redimir pueblos sin fatigarlos con su ambición o su orgullo. Tal fue la múltiple tarea que llevó a cabo en el espacio de un decenio y la lección que dio este genio positivo, cuya magnitud circunscripta puede medirse con el compás del geómetra dentro de los límites de la moral humana. Me pareció muy lindo decir estas palabras porque es lo que yo pienso sobre, para mí, el gran prócer argentino. Y el himno del general San Martín dice: yergue el Ande su cumbre más alta de la mar de metal de su voz, y entre cielos y niveles eternas se alce el trono del Libertador. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es muy importante hacerle un homenaje en este día, justo 28 de julio, el Día de la Independencia, a quien fue uno de los más grandes genios y estrategas que tuvo nuestro país. Gracias a vos, Marcela. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la invitación, por la convocatoria, y la verdad que sí, una personalidad muy destacada y que los argentinos principalmente siempre honramos, homenajeamos. Emociona esto, ¿eh? Bueno, chicas, muchísimas gracias y sí. Bueno, nos espera otro Zoom dentro de un ratito, así que
Nos vemos en un ratito. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, por su participación. Hemos finalizado. Gracias. Gracias,